En esta oportunidad vamos a conversar sobre el uso pedagógico que podemos darle a los bots, es decir, cómo utilizamos la inteligencia artificial al servicio de la educación, pensando que podemos darle respuesta a esas generaciones que recibimos hoy en las aulas de clase. Voy a comenzar por definir qué son bots. Bots es un diminutivo de la palabra robot, que realmente son programas que ejecutan respuestas automáticas y que en todo caso simulan la interacción humana. Cuando hablamos de bots en la educación, estamos pensando en reinventar la educación. Es decir, que estos programas modelados a través de un algoritmo matemático puedan simular la interacción que tenemos con el profesor. Desde este punto de vista, entonces, estos bots podrían ser microsistemas que ejecutan rutinas basadas en una estrategia pedagógica y que van a modelar nuevos espacios de conocimiento. Es importante entender por qué llegamos hasta acá. Recuerdan que en la anterior entrega yo hacía la salvedad de que esos espacios virtuales, comúnmente denominados Learning Management System, tenían que ser repensados a la luz de la realidad que tenemos con las generaciones de estudiantes que nos llegan día a día a los sistemas educativos. Porque si bien estos sistemas y estos espacios virtuales respondían a una necesidad, producto de la evolución que ha venido teniendo los sistemas educativos con el impacto tecnológico y las propuestas pedagógicas también, tenían que ser repensados porque puede interesarnos no solamente llevar el control del estudiante que ingresa o revisa ciertos materiales o realiza las evaluaciones, sino esos datos de interés que pueden hacer que el profesor repiense o reestructure un curso o desarrolle algunos objetos de manera distinta. Hay un estudio concretamente en la Universidad de Stanford donde se dieron cuenta en un curso masivo que la mayoría de los estudiantes, después de revisar el tema 7, por ejemplo, volvían al tema 3. Esto le hizo pensar al profesor que había algo que seguramente había que repensar en ese tema. Este tipo de información puede ser de mucho interés para los profesores, pero que no necesariamente estaban considerando para la revisión de un curso. Entonces, junto al manejo de la tecnología, viene también la posibilidad de revisión de algunos datos que algunos sistemas nos están permitiendo registrar. Pensamos en sistemas, estamos pensando en un algoritmo matemático, pero esto de que las máquinas puedan enseñar al ser humano no es reciente. A principios del siglo XX tenemos todo aquel concepto sobre la enseñanza asistida por ordenador que estaba basado en la era industrial, es decir, cómo se encadenaban secuencias donde el estudiante podía ir revisando contenidos de manera lineal, al principio, por supuesto. Esa instrucción programada se ejecutaba de manera secuencial, es decir, había una serie de acciones que estaban previamente estructuradas. Claro que esto significó una verdadera revolución educativa. Los estudiantes estaban sometidos a una serie de pruebas programadas. Las estrategias pedagógicas eran simples entonces, pero fue el gran comienzo. Luego vinieron entornos abiertos de aprendizaje, donde simulaciones, tutoriales, juegos educativos estaban presentes y respondían a la generación comúnmente conocida como X. La instrucción programada le sigue la posibilidad ahora de aprendizajes vinculados ya con la gestión cognitiva que hace un estudiante cuando revisa un nodo de información. Es así que los aprendizajes multimedia, haciendo especial hincapié en cómo percibimos, qué significa una imagen, qué significa un sonido, cómo la mezcla el individuo. Y luego todo este movimiento sobre objetos de aprendizaje, donde información autocontenida con actividades y evaluación podía promover un aprendizaje distinto. Recibimos a lo que comúnmente se ha conocido como la generación Y, una generación donde la interactividad era fundamental. Sobre el concepto hipermedia se basaba la construcción de la red del conocimiento, es decir, donde un nodo contenía un conocimiento y sencillamente él estaba planteado como una red de nodos al que
el estudiante accedía con un simple clic. Ya que llegamos al siglo XXI y en el siglo XXI apareció esta generación Z con un estilo de vida completamente digital, con una capacidad muy reducida de atención, con la necesidad de contrastar con otros a través de las redes sociales su visión del mundo. Es así que por sí mismo construyen comunidades de expertos en el tema que les interesa, de pares, y van conformando un mundo de conocimiento que es el que utilizan para manejarse en estas sociedades digitales. Estamos los profesores continuamente evaluando al estudiante, la tecnología que está disponible y las propuestas pedagógicas que puedan permitirnos aprovecharlas. Por esta razón comenzábamos a hablar de bots. ¿Cómo puede la inteligencia artificial responder en este momento a las características particulares de una generación que necesita resolver en la inmediatez cualquier tipo de necesidad cognitiva? ¿Cómo puede ese intercambio, sabiendo que estos estudiantes, esta generación, revisan el celular en promedio 150 veces al día, que envían 50.000 mensajes instantáneos diariamente y que la edad promedio en que los niños adquieren su primer celular básicamente está alrededor de los 9-10 años? Mark Prensky hizo en el 2011 más de 1.000 entrevistas a distintos jóvenes que tenían distintas procedencias, edades y realidades económicas y concluyó este estudio diciendo que estas nuevas generaciones realmente no están interesadas en unas charlas teóricas y magistrales. Necesitan entonces que cada vez más estos esquemas educativos estén vinculados con lo que sucede en la realidad. Es decir, esta participación, esta colaboración que están permitiendo los medios sociales a través de las redes, deberían ser incluidos dentro de los esquemas formales de los sistemas educativos. Junto a la propuesta del uso de bots está un tema que no podemos dejar de lado y que es fundamental para lo que podría estar pasando en este momento en la educación. Se trata del concepto Big Data. Fouquier tiene un libro muy interesante que habla incluso de la revolución de la educación a partir de este concepto y cómo realmente nos podemos plantear el uso consciente y con criterio de toda la información que puede ser en un momento determinado analizada y aprovechada al servicio de la educación. Este autor lleva muchos años trabajando sobre esto y efectivamente sí, se plantea que en este instante, a través de los dispositivos móviles, en algún momento todo lo que está haciendo un individuo está siendo registrado en algunos servidores en el mundo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Cómo este fenómeno puede ser utilizado para el desarrollo de políticas que permitan mejorar los sistemas educativos en determinado país? Por ejemplo, de lo que se trata es finalmente de hacer uso de las tecnologías disponibles para adaptar la realidad educativa conforme han evolucionado las distintas tecnologías que hoy tenemos disponibles. La realidad es que hoy los espacios de conocimiento no tienen un lugar específico, es decir, no hay un lugar geométrico para identificarlos. Los espacios de conocimiento se están generando a través de ecosistemas donde existen actores, donde existe un contexto particular, una acción sobre determinado objeto de conocimiento que va mutando y evolucionando y que finalmente va a ser sometido a la divulgación pública, donde pares, expertos, interesados siguen dándole forma a un objeto que, por cierto, es inacabado y formará parte, sí, de la gestión colaborativa de un grupo de personas. De manera que, ¿qué hacemos conociendo y sabiendo que esto es lo que está sucediendo en este momento? ¿Cómo involucramos al estudiante? ¿Cómo generamos, por ejemplo, determinados mecanismos que puede permitirnos la inteligencia artificial para responder 24/7, es decir, con unas estructuras que den respuesta
a la pregunta ansiosa de un estudiante que desea resolver un nivel de conocimiento para proseguir entonces su aprendizaje. Estos bots deben estar diseñados bajo propuestas pedagógicas basadas en el pensamiento transmedia, cómo se comunica el estudiante, cómo crea una imagen visual y audiovisual y luego cómo la comparte. Estamos hablando de arquitectura de información donde cada vez que el estudiante interactúa con el algoritmo matemático, no solamente se nutre de nueva información, sino que el mismo sistema comienza a ser cada vez más inteligente porque está vinculado al concepto del Big Data, donde cada vez la información contrastada por otros y que está siendo utilizada por otros puede ser entregada de inmediato a través del algoritmo matemático y siempre dependiendo de la inquietud cognitiva del estudiante y que será el producto de toda esta revolución industrial 4.0 donde los estudiantes universitarios ingresan a un mercado laboral donde las necesidades son completamente distintas. Mientras tanto, sugerimos profundizar sobre los conceptos que hemos estado explorando durante este video. Así que en una próxima entrega estaremos trabajando sobre las taxonomías de uso pedagógico de los bots en los sistemas educativos, bien sea en el sistema básico, es decir, las escuelas públicas y privadas, y en el sector universitario.